Buenos días para todos, doctor Kevin. Buenos días, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Muy contento de que nos acompañen este día de hoy. Importante pues este tema que vamos a tocar, ¿cierto? Un tema bastante importante y pues que ahora digamos que tiene una regulación nueva, ¿verdad? Relacionada de pronto también pues con el tema de que nos dan algunas amnistías relacionadas con este tema. Eh, nosotros para esta capacitación importante, pues sabemos que con estas amnistías que nos da la nueva regulación pues digamos que con la normatividad que ya existía, podemos dar ciertos conceptos y para eso pues le agradecemos mucho que esté con nosotros, doctora Jimena. Bueno, vamos No, es saludando con a todos mucho los... gusto, doctor Kevin. Perfecto, Doc. Vamos saludando a todos los que se conectan con nosotros a esta capacitación que realiza el Centro de Estudios de Derecho y Propiedad, una institución para el trabajo y desarrollo humano reconocida por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Distrital. Y bueno, sin más preámbulos, demos inicio a esta capacitación, doctora. Usted, pues, nuestra jefe regional de la ciudad de Pereira. Bueno, doctor Kevin, muy buenos días para todos. Me alegra mucho que haya tanta cantidad de gente conectada y espero que la capacitación de hoy sea muy fructífera para todos. Entonces, como lo decía el doctor Kevin, mi nombre es Jimena Vélez, soy la abogada jefe regional Pereira, soy egresada de la Universidad Libre de Pereira y soy docente del Centro de Estudios de Derecho y Propiedad. ¿Me confirman, por favor, si están viendo las diapositivas? Sí, doctora, perfecto, la vemos bien. Listo. Entonces, como lo manifestaba el doctor Kevin, el día de hoy vamos a resolver una pregunta que nos llega muy constante acá a la empresa y es ¿hasta cuándo debo permanecer con un reporte negativo en una central de riesgo y qué debo hacer para que me retiren? Entonces, para comenzar, vamos a empezar a indicar qué son las centrales de riesgo. Entonces, las centrales de riesgo son aquellas entidades de carácter privado que manejan bases de datos donde aparece toda la información crediticia y financiera, tanto de las personas naturales como las personas jurídicas. Aquí es importante indicar que todos, inmediatamente iniciamos una vida comercial o una vida financiera, todos estamos reportados ante una central de riesgo. ¿Qué pasa? De que no siempre estamos reportados negativamente. Podemos estar reportados con una calificación positiva. Inmediatamente se inicia una vida comercial, nuestra información es reportada ante estos operadores, pero esas fuentes de información son las que entran a calificar nuestro comportamiento crediticio. Yo puedo estar reportada ante una central de riesgo, pero con una excelente capacitación, con una excelente calificación, porque el manejo que yo le he dado a mi vida crediticia ha sido muy bueno. Como también puedo estar reportada ante una central de riesgo con una calificación muy baja, ya que el manejo que yo le he dado a mi vida crediticia no ha sido el indicado o no he podido cumplir con las obligaciones que he adquirido. Entonces continuamos diciendo de qué es un reporte negativo. Entonces hablamos de que un reporte negativo es aquel que nos realiza una fuente de información después de haber incurrido en mora por el pago de una obligación. Entonces, si yo, Jimena Vélez, me comprometí a pagar digámoslo así, un plan de telefonía móvil y no cumplí con la obligación, esa empresa de telefonía va a entrar a hacer una calificación baja de mi comportamiento crediticio. Eso sería el reporte negativo, esa mala calificación o ese bajo porcentaje que van a entrar a calificar después de haber incurrido en un mes de mora. Pero no es que automáticamente a usted lo van a reportar, no. Usted lo tienen que haber notificado previo a realizar esa calificación baja. ¿Cuándo puedo ser reportado negativamente en las centrales de riesgo? Entonces, evidentemente, para que usted vaya a ser reportado negativamente en una central de riesgo, tiene que haber incurrido en mora. Pero antes de realizar esa calificación negativa, como lo dije anteriormente, lo tienen que notificar a usted.
Aquí muchos usuarios de nosotros y muchas de las personas que de pronto estén conectadas no tienen conocimiento de este procedimiento y esta obligación que tienen todas las entidades comerciales, todos los establecimientos de comercio, entidades financieras, que es comunicarnos 20 días antes de realizar esa calificación de que vamos a ser reportados negativamente ante una central de riesgo. Esos 20 días antes se lo dan a uno como cliente, se lo dan a uno como usuario, para que o pague la obligación o realice un acuerdo de pago o aporte los soportes necesarios para alegar de que ya se canceló la obligación o de que no se debe el valor que nos están cobrando. Entonces, esos 20 días hábiles son cruciales para nosotros que si vamos a ser reportados. Hay la importancia de que nosotros como clientes mantengamos nuestros datos actualizados ante toda entidad con la cual tengamos un vínculo comercial o financiero. ¿Por qué? Porque estas entidades están en la obligación de hacer llegar esa información, esa notificación, ese aviso a la última dirección de notificación que nosotros como clientes les aportamos. Entonces yo puedo llegar y decirles, no, es que ustedes no me notificaron. Y ellos van a decir, si le notificamos en la última dirección que usted nos aportó. Y es diferente a la que usted tiene en este momento, pero usted no actualizó los datos. Eso no, digámoslo así, que no exime esa responsabilidad de nosotros de actualizar los datos. Entonces siempre le recomendamos a nuestros clientes, inmediatamente se den cuenta que tienen un reporte negativo, primero acudan a nosotros, acudan a Derecho y Propiedad, tenemos unos abogados altamente calificados para asesorarlos en este tipo de trámites. Segundo, tratemos de comunicarnos con la entidad que nos va a reportar con el fin de enterarnos el valor por el cual nos van a reportar, la obligación por la cual nos van a reportar, el tiempo que llevamos en mora y si realmente nos notificaron antes de realizar ese reporte negativo. Entonces, en el manejo de la información de nosotros incurren varias partes. En este proceso de manejo de la información participan diferentes organismos. Entonces tenemos el titular de la información, que es la persona sobre la cual recae la información. Entonces aquí les voy a aterrizar todo en un ejemplo. Jimena Vélez adquirió un plan de telefonía celular con determinado operador de telefonía móvil. ¿Quién es el titular de la información en este momento? Sería Jimena Vélez, porque es la cliente, porque es la usuaria, es a la cual van a entrar a hacer la calificación en su vía crediticia, es a la cual le van a entrar a hacer calificación sobre el manejo del crédito. Ese sería el titular de la información, sobre quién recae. La fuente de la información. Entonces, es la persona o entidad que entra a hacer esa calificación. Si yo, por ejemplo, tengo ese plan de telefonía móvil con una empresa de telefonía, la fuente de la información sería esa empresa de telefonía. ¿Por qué se dice que es fuente de información? Porque es aquella que pasa y que da la información de cómo ha sido mi comportamiento. Es aquella que entra a calificar mi comportamiento crediticio. Entonces, por eso, de ahí es donde sale la información del manejo que yo le doy al crédito. Operador de la información. Entonces, es la persona o entidad que recibe esa información por parte de la fuente de la información y que la administra y las pone en conocimiento de los usuarios finales. Concretamente, ¿quién sería el operador de la información? Entonces hablamos Data Crédito, CIFIN y demás centrales de riesgo que rigen acá en Colombia. El usuario de la información. Entonces resulta que yo, Jimena Vélez, ya adquirí ese servicio y tengo una obligación con un operador de telefonía móvil. Ahora, ¿quién es el usuario de la información? Yo necesito adquirir un préstamo para vivienda. Voy a una entidad financiera y solicito la aprobación de un préstamo. Esa entidad financiera necesita consultar las centrales de riesgo para determinar cómo ha sido mi comportamiento crediticio en toda mi historia crediticia, digámoslo así.
Ese sería el usuario. ¿Por qué? Porque es quien requiere la información, es quien consulta y quien llama al operador de la información para que le indique, para que le determine cómo ha sido mi comportamiento crediticio. Los principios de la Big Data. Entonces, el manejo de la información de nosotros está regido por unos principios. El primero es el principio de finalidad. Entonces, ¿qué nos dice el principio de finalidad? De que una vez el usuario desea tener información sobre mi vida crediticia, una vez el usuario va a realizar una consulta con mi número de identificación para determinar cómo ha sido mi comportamiento respecto a los créditos, esa consulta que ellos van a realizar tiene que tener una finalidad específica. No es que caprichosamente una entidad financiera va a entrar a consultar cómo hemos tenido nuestra vida crediticia determinadas personas. No, esa consulta se tiene que realizar de una manera concreta y se tiene que tener una finalidad específica. El principio de circulación restringida. Hay que tener en cuenta de que esta información que reposa en estas centrales de riesgo es una información de carácter privado. Es una información que tiene que tener una circulación muy restringida, es decir, no se puede ir divulgando, porque es la vida, o sea, es la vida crediticia, es el manejo que todos hemos dado los créditos, entonces no puede ir circulando. Esa información solo es de interés del usuario final que necesita adquirir esa información, pero no se puede ir divulgando. El principio de temporalidad, ¿qué quiere decir esto? Que entonces Jimena Vélez incurrió en mora, ya estuvo el tiempo que le otorga la ley de sanción para permanencia en una central de riesgo. No quiere decir esto, de que yo ya estoy al día, yo ya cancelé todo, yo ya pagué las penalidades, todo. Pero entonces necesito adquirir un préstamo. Entonces me van a reportar la anterior calificación baja. Eso no lo pueden realizar, porque entonces estaríamos diciendo de que vamos a estar en una central de riesgo por sécula seculorum y eso no se puede. Sino que una vez se cumpla la penalidad de tiempo de permanencia en una central de riesgo, debe ser eliminado ese reporte. Principio de interpretación integral con los derechos constitucionales. Entonces, básicamente esto lo que quiere decir que cuando nosotros estamos solicitando que nos protejan nuestro derecho a habeas data, no es un derecho independiente, sino que tenemos que interpretar este derecho constitucional en el marco de los demás derechos fundamentales que nos consagra la Constitución, como lo es, por ejemplo, el derecho al buen nombre, el derecho a la honra, el derecho a la información, el derecho a la intimidad. Toda esa información, todos estos derechos se enmarcan dentro como tal del derecho de habeas data. El principio de seguridad. Esto quiere decir básicamente que en el momento en que un usuario hace una consulta ante un operador de la información, es decir, ante una central de riesgo, tiene que tener la certeza de que esa información se encuentra actualizada, que esa información no ha sido modificada, que esa información es la correcta. Y el principio de confidencialidad tiene mucho que ver con el principio de circulación restringida, precisamente por el carácter confidencial y privado que reposa dentro de las centrales de riesgo y que por ende no puede ser divulgado, a no ser que haya una autorización legal por parte de uno como usuario, pero esa información no puede ser publicada. Requisitos especiales para las fuentes de la información. Entonces tenemos que esto se encuentra establecido en el artículo 12 de la ley 1266 del 2008. Entonces, ¿qué requisito tienen las entidades financieras y los establecimientos de comercio para realizar una calificación negativa en una central de riesgo? Lo principal es habernos notificado a nosotros, es decir, y ahí es donde le solicitamos a los usuarios, una vez se den cuenta de que están reportados, por favor, acudan a nosotros, acudan a Derecho y Propiedad y a los abogados que hacemos parte de esta empresa. Porque si nosotros llegamos a probar que no fue notificado el usuario,
previo a ese reporte, podemos solicitar que le otorguen nuevamente ese término de los 20 días para que él realice el pago de la obligación, o para que él haga un acuerdo de pago, o para que él entre a probar de que ya canceló la obligación o que ya realizó el parcial. Entonces, podemos interponer una acción tutela solicitando el amparo al debido proceso, porque es obligación de las entidades notificarnos 20 días antes de realizar esa calificación negativa. Entonces es muy usual que a nosotros nos llegue un usuario y nos diga, doctora, es que fui a sacar un préstamo con una entidad financiera y resulta de que me lo negaron porque estoy reportado en data crédito, yo no tenía la menor idea, en ningún momento me habían informado que me iban a restar. Entonces, es donde estamos nosotros a colaborar. Muchas veces los usuarios están en un reporte en data créditos o en una central de riesgo sin habérseles cumplido el debido proceso. Entonces, ahí es la importancia de que ustedes se comuniquen con nosotros, de que ustedes recurran a la asesoría que nosotros les brindamos. ¿Cuánto dura una persona reportada en las centrales de riesgo? Entonces, anteriormente, la norma inicialmente, es decir, la ley 1266 del 2008, en su artículo 13, decía de que la permanencia era máximo de 4 años después de realizado el pago total. El último pago con el cual se cancela la obligación, a partir de ese momento se contaban los 4 años. ¿Qué pasa? Que por medio de sentencia C1011 del 2008, el magistrado ponente Jaime Córdoba Triviño, se declaró exequible parcialmente, condicionalmente, este artículo, indicando que si la mora es menor a 2 años, tiene que estar el doble del tiempo de que estuvo en la central de riesgo. Ahora, si la mora es superior a 2 años, tiene que estar el doble del tiempo, no excediendo 4 años, máximo 4 años. Generalmente lo que ponen son 4 años de permanencia en la central de riesgo. Un ejemplo, Jimena Vélez incurrió en mora durante 2 meses. ¿Cuánto tiempo va a estar en central de riesgo? 2 meses más después de haber realizado el último pago. Ahora, Jimena Vélez incurrió en mora durante 3 años. ¿Cuánto tiempo va a estar en central de riesgo? 4 años más después de haber realizado el último pago, con el cual canceló la obligación. ¿Qué pasa si pago una obligación? Transcurrió el tiempo de sanción y aún sigo reportado en la central de riesgo. Entonces, ahí es donde actuamos nosotros como apoderados de ustedes, como abogados de derecho y propiedad. Entonces, inicialmente habría que presentar una solicitud ante el operador de la información. Recordemos que operador de la información hacemos referencia a central de riesgo. En esa solicitud, básicamente lo que hacemos es narrar estrictamente y muy claramente los hechos, es decir, tiempo de la obligación, cuándo lo contrajo, con qué fuente de la información, o sea, es decir, con qué entidad, cuánto lleva en mora, cuándo canceló, cuándo fue el último pago, cuánto tiempo llevó sancionado en la central de riesgo. Toda esa información es la que se redacta dentro de la petición que presentamos ante la central de riesgo, asesorados ustedes por nosotros. El segundo paso, ¿qué pasa después de que nosotros presentamos esa solicitud? Entonces, el operador, es decir, la central de riesgo, con su número de identificación, el número de identificación de nosotros como solicitantes, hace una anotación que dice reclamo en trámite y la naturaleza dice reclamo. Entonces, por ejemplo, retiro de central de riesgo, eliminación de reporte, reclamo sobre un tiempo de permanencia, es decir, según lo que nosotros estemos solicitando. El término máximo que tiene un operador de la información para darnos a nosotros respuesta es de 15 días hábiles. Esos 15 días hábiles deben ser contados a partir del día siguiente de la fecha en que se recibió.
es decir, de la fecha en que nosotros radicamos. La entidad nos debe decir a nosotros, si no es posible contestarnos en esos 15 días, nos debe decir en qué fecha nos va a contestar. Llegado el caso, no nos contesten, llegado el caso, se cumpla esa fecha y no nos dan respuesta, nosotros podemos presentar una acción de tutela solicitando la protección del derecho de habeas data, la protección del derecho a la información, en fin, ahí es donde estamos actuando nosotros como apoderados de ustedes. Si llegado el caso, la fuente de la información, es decir, la entidad con la cual nos reportó, es diferente, es independiente al operador, es decir, a esa central de riesgo, entonces el operador tendrá 2 días, una vez reciba la solicitud de nosotros, 2 días para transmitir esa solicitud a la fuente de la información. Como les decía, llegado el caso que no nos den respuesta, que no nos contesten en el término que dijeron que nos iban a contestar, o que simplemente no nos dieron una fecha, se cumplieron los 15 días y no nos contestaron, entonces nosotros entramos a realizarles una acción de tutela solicitando se amparen los derechos que les han sido vulnerados. Sexto, hablamos de una petición o una queja ante la Superintendencia Financiera o ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, ahí hacemos claridad de que la petición o la queja sería ante Superintendencia Financiera, si estamos hablando de una institución financiera, digámoslo así, un banco o una cooperativa financiera, en fin, o una superintendencia de industria y comercio cuando estamos hablando de un establecimiento de comercio, como sería, por ejemplo, un operador de telefonía móvil. Borrón y cuenta nueva. Bueno, entonces, como le decía el doctor Kevin, al principio estamos a orden de recibir una nueva legislación sobre la habeas data, y que los senadores que la estuvieron proponiendo la llaman borrón y cuenta nueva. Yo no quiero entrar a profundizar mucho en este aspecto debido a que este proyecto ya pasó aprobación de Senado, ya pasó aprobación de Cámara, pero está sujeto a revisión de la Corte Constitucional y posteriormente pasa a sanción presidencial. Entonces, como todavía no es tan firme, no quiero pues entrar a profundizar mucho al respecto, porque no sabemos si todavía vaya a recibir modificaciones, sino que es mejor esperar que una vez estén firmes ya se programaría nuevamente una capacitación para entrar a profundizar en este tema. Pero básicamente, los beneficios generales que ofrece este proyecto de borrón y cuenta nueva son diferentes gabelas, diferentes oportunidades que se le dan a las personas que tienen deudas actualmente. Se dice que estarían beneficiados por este proyecto entre 7 y 8 millones de personas que actualmente tienen un reporte negativo. Propone una amnistía para las personas que dentro de los 12 meses siguientes de haber entrado en vigencia esta ley, se pongan al día y solo tendrían que estar reportados en central de riesgo 6 meses adicionales. Esto sería pues un tiempo súper corto para lo que estamos acostumbrados, que serían los 4 años. También ofrece garantías para lo que son los estudiantes que tienen créditos con el ICETEX, todo lo que son madres solteras, campesinos, y en sí población en estado de vulnerabilidad. Otra oportunidad que ofrece es a las personas que tienen una deuda por menos del 15% del salario mínimo, es decir, 131.670, para que no solamente los tienen que hacer una notificación los 20 días antes, sino que a estas personas se les tiene que realizar 2 notificaciones previo a la realización del reporte. Se prohíbe la consulta de centrales de riesgo previo a otorgar un empleo. Es decir, si yo voy a entrar a trabajar a una empresa, a mí no me pueden entrar a consultar la central de riesgo porque son cosas independientes. El tiempo de permanencia va a continuar siendo 4 años. ¿Qué pasa? Que si juntamos
el tiempo que lleva en mora junto con el tiempo de sanción, esa suma no nos puede dar superior a 8 años de permanencia en central de riesgo. Básicamente, esos serían como unos de los tantos beneficios que ofrecería este proyecto de borrón y cuenta nueva, pero como les digo, una vez que en firme, realizaríamos otra capacitación para ya profundizar y ampliar bien cuáles son los pros y los contras de este proyecto de ley. Una vez pues recordarles a todos de que estamos atentos a los inconvenientes que ustedes tengan al respecto, que ustedes presenten respecto a este tema y cualquier tipo de consulta jurídica. Derecho y Propiedad cuenta con profesionales altamente calificados para resolver todas sus inquietudes y para realizar el acompañamiento jurídico que ustedes requieran. Listo, eso es todo por hoy. Quedo atenta entonces a las preguntas y a las inquietudes que puedan presentar. Doctor. ¿Me escuchan? Sí, doctora, yo le escucho. Veo acá que hay una pregunta de la doctora Andrea Játiva, pero no me dice cuál es. Buenos días. Apaguen ahí, por favor. Hola, doctora. ¿Aló? Aló, hola. Buenos días, Doc, ¿cómo va? Bien, gracias, dime. Tengo una pregunta. Las personas que, digamos, ya se encuentren a paz y salvo y pues aún están con este reporte por la sanción, en esta época de pandemia, ¿ha habido algún alivio, digamos, que la persona pueda ya quitársele el reporte debido a que ya está de paz y salvo, de pronto por algún decreto del presidente, algo así? Por ahora no ha salido ningún decreto presidencial. Sí está este proyecto, como te digo, que tiene propuestas respecto al tiempo de esta estado de emergencia económica, porque sí muchas personas no pudieron cumplir con sus obligaciones durante este tiempo, pero todavía no ha sido aprobado en su totalidad. Respecto a la pregunta de que cuánto tiempo, si ya llevaste, estás reportada y llevas un tiempo pues de sanción, tocaría entrar a hacer revisión. Primero, si sí se te realizó la notificación y hacer la petición al operador de la información para ver si es posible que sea retirada. Pero como tal, en este momento, que se tenga pues algún alivio respecto, que vaya a eliminar inmediatamente a las personas que ya se encuentran reportadas, todavía no. Ah, ok, aunque sea que estén a paz y salvo ya con la deuda. Aunque sea que estén a paz y salvo, por eso te digo, tocaría entrar a revisar cuánto tiempo llevas reportado, a ver si de pronto ya cumpliste con el tiempo de sanción. Y ahí sí podríamos entrar a hacer la solicitud en compañía de uno de los abogados de Derecho y Propiedad para solicitar el retiro de ese reporte. Listo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señora Andrea. Doctora Jimena, nos dice la señora Angie Zulay Molina, pregunta, cuando una persona lleva más de 10 años pero nunca pagó, ¿puede hacer algo? Lo que pasa es que ahí estaríamos hablando sobre una prescripción de la obligación, pero tocaría entrar a determinar cada caso concreto. ¿Por qué? Porque si se han realizado algún abono, algún acuerdo de pago, si han recibido notificaciones, nosotros tendríamos que entrar a revisar bien el caso específico, a ver si es posible solicitar la eliminación del reporte. En ese caso, pues digamos que esa persona, como usted dice, ya digamos que la deuda prescribió, ¿verdad? Y al prescribir esta deuda, de pronto ya podemos solicitar a la central de riesgo que me quite ese reporte negativo.
se podría entrar a revisar bien el caso, pero yo consideraría que es viable. No sé de pronto si la señora Angie Zulay se encuentra con nosotros para que de pronto, pues, si le queda alguna inquietud relacionada con, con esta pregunta, pueda manifestárnoslo. No, señor, está claro. Perfecto, muchas gracias. Nos escribe la señora Diorly Mosquera para que, por favor, encienda su micrófono y podamos escucharla. Buenos días, doctor Kevin. Tenía prácticamente la misma pregunta que la señora Angie Zulay, relacionada a que qué pasa cuando la persona no paga, con este término de los 4 años que tiene que estar reportada. La doctora nos había informado que era 4 años después del pago de la última, del pago de la obligación, ¿cierto? Que debía estar reportado como máximo. Pero ¿qué pasaba cuando esta persona realmente no pagaba? ¿Ese reporte es indefinido o se hace taxativo a esos 4 años? Tocaría entrar a determinar el tiempo de prescripción de la obligación y una vez se haya prescrito dicha obligación, se iniciaría el término de los 4 años. Y la otra pregunta, gracias doctora, y la otra pregunta que tengo es relacionada con qué pasa cuando las empresas, sí, la ley lo prohíbe, hacer la consulta a las centrales de riesgo, pero hay empresas que violan ese derecho y lo hacen. Entonces, ¿qué oportunidad tiene la persona que ha sido víctima, digamos, de esta consulta y que ha sido afectada, pues, por esta consulta a la hora de obtener un empleo o algo así por el estilo? ¿O cómo puede proteger su derecho? Sí. Ahí tendríamos que entrar a revisar si tenemos prueba de que se nos ha vulnerado un derecho fundamental y la acción que tenemos para reclamar el amparo de ese derecho sería presentar una acción de tutela. Por eso es importante que cuenten y que acudan a nosotros como profesionales para entrar a solicitar el amparo de ese derecho. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto, doctora. Bueno, vamos con las preguntas que nos hacen en Facebook. Nos pregunta Jenny Ribón. Si ya han pasado más de 10 años de una deuda y aún siguen reportados, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Qué se debe hacer? Entonces yo creo que sería como la misma pregunta de la doctora Angie. Entonces sería solicitar pues el estado actual de la obligación, mirar el término de prescripción de dicha obligación y una vez se haya cumplido el término de prescripción se entraría a contar los 4 años de permanencia dentro de la central de riesgo. Perfecto. Me aclara, doctora, de pronto, dice que pasan los 10 años, ¿verdad? Y en esos 10 años yo presento la solicitud a la central de riesgo para que me quiten el reporte negativo y a partir de ese momento cuento 4 años para que ya yo quede, digamos que con mi historial crediticio saldado. Pero es que hay que tener en cuenta que ese reporte negativo no se lo van a retirar hasta que no cumpla el tiempo de sanción. Es decir, la solicitud de retiro digamos así, de ese reporte tiene que ser presentado una vez hayan transcurrido los 4 años de sanción. Entonces, ¿Sí me hago entender? 10 años de la prescripción, ¿verdad? Una vez haya prescrito la obligación, entonces se inicia el término de los 4 años de permanencia por sanción. Bueno, pero antes de eso no tengo que hacer nada. Simplemente, pues digamos que claramente con la asesoría de un abogado de derecho y propiedad, ¿verdad? Revisaríamos ese término para poder generar de pronto, conocer la prescripción de esa deuda, ¿verdad? Y a partir de ese momento, entonces yo espero y cuando cumpla los 4 años, presento la solicitud ante las centrales de riesgo, ¿es correcto? Exacto. Lo único que podríamos entrar a revisar sería si fue notificado antes de realizarse ese reporte. Porque si no, lo tendrían que notificar y le tendrían que dar los 20 días que se encuentra establecido por ley para que o realice el pago o llegue a un acuerdo de pago o manifieste que ya realizó el pago de la obligación o realice un pago o que ya realizó pago parcial. Es decir, es el tiempo que uno como usuario tiene para defenderse previo al transporte. Perfecto. Bueno, seguimos con las preguntas que nos realizan en Facebook. Nos escribe UNP. Pregunta,
Según lo que usted manifiesta, no se puede hacer nada para las personas que solo estén castigadas en centrales de riesgo y ya pagaron la deuda. Un derecho de petición o algo por el estilo, o debe esperar el tiempo indicado, el doble y hasta 4 años. Entonces, como se los explicaba ahorita, el tiempo de permanencia en la central de riesgo se cuenta a partir de haber cancelado la obligación. ¿Qué se puede hacer al respecto? Se puede entrar a revisar que sí lo hayan notificado previo a ese reporte. Si no lo notificaron, nosotros podemos presentar una acción de tutela solicitando el cumplimiento del debido proceso, solicitando el amparo al derecho a la habeas data, y se puede eliminar ese reporte si no fue notificado. Entonces, ahí es donde es importante que ustedes acudan a derecho y propiedad. Si evidentemente sí lo notificaron y ahora ya se encuentra cumpliendo el término de sanción, es necesario que se cumpla el tiempo de permanencia dentro de una central de riesgo. ¿Qué sería? Si la mora fue por menos de 2 años, el doble, o si la mora, el doble del tiempo de mora, o si la mora fue por más de 2 años o igual a 2 años, sería por un término máximo de 4 años. Bueno, doctora Jimena, le propongo una cosa. En este momento, digamos que hay muchas, digamos que preguntas relacionadas con este tema de los 4 años, ¿verdad? Ya volvemos claramente con las preguntas de MIT, pero con este tema de los 4 años, yo quisiera de pronto que pudiéramos desglosar un poco lo que tiene que ver con ese paso a paso, ¿verdad? En el que podamos revisar de pronto en un ejemplo, dar mayor claridad, porque pues esta capacitación la vemos a nivel nacional. Regularmente tenemos más de 1.500, 2.000 reproducciones de nuestros videos, entonces es importante pues para que todas estas personas conozcan, ¿verdad? Entonces decimos que una persona está reportada, o sea, adquirió una deuda con un banco, supongamos 10 millones de pesos, ¿verdad? Entonces en esa deuda que tenemos en el banco de 10 millones de pesos, digamos que como popular dice, entonces yo me colgué con las cuotas, ¿verdad? Y no alcancé a pagar, me reportaron en la central de riesgo. Supongamos que estoy debiendo los 10 millones de pesos, ¿sí? Entonces, primer caso, primera situación, pasan los 10 años, entonces decimos, la deuda prescribió. ¿Correcto? Listo. Sí. Después de los 10 años que la deuda prescribe, entonces decimos nosotros que debemos contar 4 años, que es la sanción que tengo yo por haber quedado mal, ¿verdad? Listo. Pero usted nos dice algo relacionado con el tema de la notificación. ¿En qué momento en este paso a paso viene la notificación? Bueno, previo a que a usted le hagan ese reporte negativo, a usted lo tienen que haber notificado 20 días antes. Entonces resulta de que a usted adquirido ese préstamo hace 10 años y usted, como lo manifiesta, no pagó las cuotas. A usted lo pueden entrar a reportar, hacerle esa calificación negativa desde el primer mes de haber incurrido en mora. Pero ¿qué pasa? Antes de haberle hecho esa calificación negativa, usted lo tuvieron que haber notificado 20 días antes. Si a usted esos 20 días antes no lo notificaron, nosotros podemos solicitar que se retire porque no le cumplió en el debido proceso que usted tiene. Que se retire inmediatamente. Exacto. Se retire inmediatamente ese reporte, porque esos 20 días son el tiempo que nosotros como usuario tenemos para solicitar o para realizar el pago de la obligación, o para hacer el pago parcial, o para entrar a aportar pruebas de que yo sí pagué o de que yo pagué una parte de la obligación. Listo. Entonces el primer caso es, si no me notifican a los 20 días, yo puedo solicitarle el retiro inmediato. Pero correcto, listo. Ahora, si me notificaron, entonces ahí sí pasa lo del tema de que debo, digamos que 10 años sin pagar deuda, obviamente, en esos 10 años tengo yo un reporte, pero seguramente tengo yo también algunas acciones por parte del deudor, ¿verdad? De pronto un proceso ejecutivo, si es la administración, un proceso coactivo, ¿correcto? Listo. Ahora bien, después de esos 10 años, entonces espero 4 y ahí sí presento una solicitud. Sí, señor, exacto. Correcto. Entonces, listo.
No es que nosotros vamos a entrar a ser reportados inmediatamente prescriba la obligación, obviamente no. A nosotros la entidad nos va a reportar inmediatamente nosotros incurramos en mora. ¿Qué pasa? Es que vamos a estar reportados negativamente durante todo el tiempo que nosotros incurramos en la mora, llegado el caso prescriba la obligación, entonces, o nosotros realicemos el pago de la obligación, entonces, a partir, digámoslo así, de la prescripción de la obligación o del pago total de la obligación, se cuentan 4 años adicionales de permanencia en central de riesgo. Doctor, no escucho, tiene el micrófono apagado. Perdón, sí. La tecnología, obviamente. Muchas veces vemos nosotros que en esos 10 años es para que prescriba la deuda, ¿cierto? Pero claro, si usted paga antes, o de pronto, como le decimos, le inician un proceso coactivo, o le inician un proceso jurídico ejecutivo, entonces seguramente la deuda está saldada, y a partir de que la deuda esté saldada, entonces cuento 4 años de la sanción. Doc, ¿qué pasa de pronto con esta nueva legislación, con la nueva norma? ¿Qué pasa con la nueva legislación? Lo que nos dice es que el tiempo de permanencia en central de riesgo no puede exceder a 8 años, contados con el tiempo de pago de obligación y con los 4 años de sanción. Listo. De pronto la puedo molestar con la penúltima diapositiva, Doc, mientras escuchamos el aporte que nos tiene la señora Sandra Patricia González. Señora Sandra Patricia, muy buenos días. Tranquilo. Buenos días, doctor. Buenos días, doctora. Mi pregunta son las siguientes. Primero, generalmente los bancos o las entidades a las que uno les llega a deber pueden vender esta deuda a otra, como la cartera. ¿Cómo comienza a correr este tiempo? Otra cosa, cuando se hace la venta, pues generalmente las personas llegan a un arreglo de pago, lo hacen y de ahí, ¿cuánto tiempo corre más? O sea, se dividen los tiempos, quedan iguales, puede hacer uno algo también para cuando ya ha hecho el pago, lo retiren de la central de riesgo. Bueno, ahí hay que hacer claridad de que los términos no se pueden alterar. Es decir, desde que usted ya lleva un tiempo reportado, si usted ya lleva un tiempo en mora, esos tiempos no se pueden modificar. No es que porque ya pasó a una empresa de cobranza, entonces a mí me van a contar nuevamente los términos o me van a sumar tiempo para digámoslo así, para la sanción en reporte. No lo pueden hacer. O sea, los términos son desde el momento en que se ocurrió en mora, cumple el tiempo del pago de la obligación, a partir del momento en que usted cumpla con la obligación, se le contarán sus 4 años. ¿Qué pasa? Es que como lo manifiesta usted, muchas veces esas empresas de cobranza lo primero que llegan a hacer es a formularle al cliente, al usuario, formularle un acuerdo de pago. Si llegado el caso, yo como cliente llego a un acuerdo de pago en este momento, este mes con ellos, a partir del momento en que yo realice el pago, a partir de ese momento se contarían los 4 años de sanción. ¿Sí fui clara? Sí, gracias, doctora. Es importante entonces manifestar, doctora, nuevamente pues que los 4 años de sanción se inician a partir del momento en el que yo cancelo la deuda. Sí, sea por acuerdo de pago, porque yo simplemente realicé el pago o porque prescribió la obligación. O porque hay una sentencia que ya me ejecutó. Bueno, a todos ustedes... Sí, claramente, digamos que nos preguntan aquí y nos preguntan acerca de los mecanismos del derecho de petición y la acción de tutela. ¿Qué tan efectivos son? Digamos que la acción de tutela es efectiva en el sentido de que vamos a solicitar que se nos amparen nuestros derechos fundamentales, como los decía, se enmarca dentro del derecho fundamental de la habeas data, el derecho a la información, el derecho al debido proceso, el derecho a la intimidad, el derecho a un buen nombre. El derecho de petición es importante que se presente muy claro, es importante que se aporten las evidencias. ¿Qué evidencias estaríamos hablando?
Si vamos a solicitar que se nos retire porque ya cumplimos el tiempo de sanción, entonces tendríamos que aportar el paz y salvo, donde se certifique el último año, cuándo se realizó el último pago, donde se certifique cuándo se incurrió en mora, donde se certifique cuándo fue adquirida la obligación. Entonces es importante que son efectivos estos mecanismos siempre y cuando se presenten de manera correcta y de manera amplia, cosa de que no le dejemos otra salida a la entidad que eliminar ese reporte. Por eso es la importancia de que nuestros clientes acudan a nosotros y soliciten nuestro acompañamiento para la realización de estos mecanismos. Bueno, a todos ustedes que están conectados con nosotros en este momento, quiero pues claramente evidenciar el conocimiento que tienen todos nuestros profesionales y que siempre estamos al tanto de brindarles alternativas de solución. Observamos que hay muchos mecanismos en los cuales podemos acudir y claramente el acompañamiento y la asesoría de un profesional de derecho y propiedad es muy importante. Entonces, si de pronto usted tiene alguna consulta, si de pronto usted tiene algún caso, por ejemplo, relacionado con del retiro de las centrales de riesgo, de pronto un tema penal, un tema administrativo, un tema de familia, de pronto un tema de arrendamiento, importante que usted pueda comunicarse con nosotros a los números que aparecen en pantalla o que nos escriba al correo electrónico servicioalcliente@derechoypropiedad.com. No olvide conectarse con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook, como Derecho y Propiedad, en Instagram como Derecho y Propiedad, en Twitter como Derecho y Propiedad y en nuestro canal de YouTube como Centro de Estudios Derecho y Propiedad. Profesionales expertos como la doctora Jimena Abel estarán para acompañarlo en cualquier situación que se le presente. Doctora Jimena, le agradecemos mucho su capacitación y realmente pues esperamos encontrarnos el día lunes para cuando estemos con las personas que nos ven también a través del Facebook de CASUR. No, es con mucho gusto, doctor Kevin, y me encantó que hubieran tantas preguntas al respecto y haberlas podido resolver. Le agradecemos mucho, espero verla nuevamente muy pronto. A todos ustedes que se conectan aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad, tenemos un tema muy importante y es relacionado con los derechos que tienen los hijos de crianza con respecto a quienes los crían. De pronto, si yo he criado un hijo que no es mío, de pronto también tendré derechos. Muy importante que se conecten con nosotros en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad a las 9 de la mañana, de lunes a viernes. Los esperamos entonces el día lunes con esta capacitación. Pasen un feliz día, que estén muy bien. Chao, chao.